como siempre, por la oportunidad de ser edificados a través de la palabra del Señor, de ser bendecidos sobre todas las cosas para ubicarnos en el momento en el cual estamos. Lo he dicho en repetidas ocasiones que no creo en las casualidades. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Y qué maravilloso es ir a la palabra de Dios, a la Biblia, y darnos cuenta que en los momentos exactos y los momentos precisos en que el Padre iba a realizar una obra, sus hijos estaban ahí preparados. No es una casualidad, nuevamente, que cuando Dios quiso manifestarse, estuvieran los siervos y las siervas en ese lugar para recibir la dirección y, por supuesto, la comisión para hacer su voluntad. Así que el día de hoy hablaremos de que como cristianos estamos en el lugar y en el momento exacto, sobre todas las cosas para hacer el bien. Lo digo siempre, no es una casualidad dónde vivimos, dónde trabajamos, dónde estudiamos, en la calle cuando salimos, en la hora que salimos y nos movemos. Mira, encontramos cada día esos momentos tan especiales donde Dios nos da y nos muestra que estamos en ese lugar por un propósito. Entonces, uno de los casos especiales de estar en el lugar y en el momento exacto es el primer caso, el de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, y dice la palabra del Señor: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mira, está ocupado en honrar el nombre del Señor, en estar apegado a su voluntad, en el poner por obra su palabra. Entonces el Señor dice que va a destruir toda la tierra. Mira esto: raeré sobre la faz de la tierra a todo lo que he creado. Dice, lo quitaré, lo desapareceré. Pero Noé, mira esto, versículo 8, Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora bien, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No es casualidad. No era una casualidad que Noé anduviera bajo la dirección y sobre todas las cosas en la dependencia y comunión con Dios. Y lo dice entonces: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mira, estamos Génesis 6, 22. Está Noé en el momento exacto, en el momento preciso, donde Dios dice: ya no puedo con la humanidad, es mejor quitarla. Sí, pero Noé está allí. Y mira, y le manda una gran comisión: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Parecía algo, mira esto, inusual, ilógico, hacer un arca en un lugar donde no llovía. Tal vez llovía, pero no en ocasiones repetidas. Y el Señor le dice: haz un arca. ¿Y qué dice Noé? ¿Sabes qué me impresiona siempre de los hijos e hijas de Dios? Que no ponen excusas, ni cuestionan, solamente obedecen, porque para eso están en ese lugar. Y mira lo que dice la palabra del Señor:
Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mis generaciones. Fue provocado en su momento, fue burlado en su momento, como fuera de lógica, pues, o de lo común o loco, por realizar o crear un arca en ese lugar. Sin embargo, se mantuvo firme, porque siempre, también es preciso saberlo, siempre hay oposición cuando se decide hacer la voluntad del Señor, cuando se está en el momento perfecto. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer el arca? Y en todo momento el ser burlado, porque está haciendo algo ilógico para los humanos. Gloria sea al Señor. Y mira lo que le dice el Señor, Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 5, Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Sabes qué maravilloso es siempre practicar la obediencia, la sujeción a la voluntad del Señor? Porque entonces vendrán esos beneficios que esperamos. En este caso, Noé ha construido el arca, ya puso lo que Dios le mandó dentro, animales por pareja, en fin. Y ahora le dice: Señor, entra tú y tu casa en el arca. Él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Porque a ti he visto justo delante de mis generaciones. A pesar del proceso que llevó, de largo tiempo, Noé estuvo siempre firme haciendo la voluntad del Señor. Mira esto. Ahora bien, mira lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, mira qué maravilloso. Aleluya, gloria sea al Señor. Mira lo que nos dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otro de los ejemplos maravillosos de estar en el lugar y en el momento exacto para hacer la voluntad del Señor, uno de ellos, con un proceso no fácil, que en su momento hubiese dado motivo a desanimarse o a renunciar o a protestar. Sin embargo, se mantuvo firme, y es el caso de José. Mira, en todo el proceso, para comenzar, odiado por sus hermanos, luego metido en el pozo, vendido como esclavo, metido en la cárcel, pero luego se cumple en él el propósito de Dios. Porque recordemos, nada pasa por casualidad, y no estamos donde estamos, lo digo, con el temor en el Señor. No estamos donde estamos por casualidad. Estamos puestos con un propósito. Me goza siempre la declaración que el Padre le hace a Jeremías. Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué dice el Padre de nosotros? Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di a nacer con un propósito definido. Entonces estamos en este tiempo, en este momento, no es casualidad. Volvemos a ese punto. Para llegar de José, que no fue tan fácil, volvemos a todo el trayecto, el proceso, odiado por sus hermanos, metido en el pozo, luego vendido como esclavo, luego metido en la cárcel, pero luego se cumplen los propósitos en él. ¿Sabes qué maravilloso es saber que todos tenemos un propósito? Y si sabemos que estamos en el momento y en el lugar exacto para hacer la voluntad de Dios, por supuesto nos irá bien. Génesis capítulo 41, versículo 38 en adelante. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mira qué maravilloso. Recordemos, José revela el sueño, 7 años de escasez, de hambre, y le hace la proposición a el rey, y le dice: bueno, busca a una persona que pueda llevar a cabo este proceso, que tenga la capacidad. ¿Sabes? Me goza siempre, porque en todo el proceso de José fue aprendiendo
a ser responsable, administrar, ordenar y prepararse para este propósito. ¿Dónde? Como esclavo, aún en la cárcel. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que él hacía prosperaba, y aquellos que estaban alrededor de él se daban cuenta de que era prosperado en todo lo que hacía. Entonces, llega ese momento, el momento en que Dios ha decidido, y José está, vuelvo al punto, en el lugar y en el momento exacto para cumplir con su propósito. Vuelvo en todo el proceso, pudo haberse desanimado, haber renunciado, o en su momento protestar en contra de la voluntad del Señor. Uno de esos momentos de la tentación de la esposa de Potifar, donde le insiste para que se acueste con ella. ¿Y qué dice él? Él se mantiene firme. Sabes, cuando pasamos procesos, vendrá la tentación, vendrá el enemigo, pero si nos mantenemos firmes, veremos para qué momento el Dios nos ha preparado. No es casualidad. Entonces, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. ¿Dónde aprendió, por decirlo, a administrar? A salirse del yo, porque en su momento, sabes, era el hijo preferido por el padre, consentido en su momento. ¿En qué momento se ubicó? En que había que aprender, en que había que hacer, no esperar. Sí tuvo los sueños de revelación, pero no se sentó a esperar, y el proceso, que es tan difícil, lo motivó a aprender sobre todas las cosas, a administrar. ¡Qué maravilloso! Entonces, estamos en Génesis 41, 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón en el nombre de José Zaphat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años. ¿Cuántos tenía cuando comenzó el proceso? Era un joven, aproximadamente de 17 años. Pero superó el proceso, y sobre todas las cosas nunca se apartó de Dios. Si estamos esperando ciertamente el propósito, cumplir con nuestro propósito, debemos de mantenernos firmes para ese momento. Porque vuelvo al punto, el enemigo vendrá. Mira, oposición está firme todo el tiempo. Muchas de las veces, de quien menos esperamos, hay oposición. Pero el que persevere hasta el final, dice la palabra. Este es el caso, vuelvo a este punto, de José. Ha llegado para ese momento crucial, porque no solamente para ser el segundo de Faraón, sino por ser el medio por el cual Dios iba a manifestar su misericordia con los pueblos, que no pasaran hambre, aún su propio pueblo, su familia. Le damos la gloria al Señor. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. ¿Cuál es el punto importante? ¿Dónde aprendió a administrar? En la cárcel, como esclavo. Allí aprendió. Porque mira esto, ¿cuántas veces se dice que es fácil hacerlo todo? Eso cualquiera lo haría, eso cualquiera lo hace, pero cuando llega el momento, sobre todas las cosas, para que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces, mira, vuelvo a este punto.
En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Génesis 42, del 1 en adelante. Luego se encuentra con los hermanos. Llegan sus hermanos también, al final, para que se cumpliera el sueño de que se iban a postrar delante de él, para solicitar alimento, y le pasan un proceso bastante particular. Pero llega el momento en que José por fin se presenta nuevamente a sus hermanos. No lo reconoce, ciertamente. Pero mira esto, Génesis 42, 1 en adelante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Mira qué momento tan impresionante, porque José ha sido llamado por Dios para un proceso de bendición, pero también para hacer salvación para su familia, y él lo declara. Ahora mira esto: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Sabes qué me impresiona de José? Que no hay resentimiento. Si hay sentimientos en su momento. Pero mira lo que les dice, que todo tiene un propósito, él lo entiende. Sabe que el proceso de ser vendido como esclavo, despreciado por sus hermanos antes, vendido por sus hermanos, y aún en la cárcel tenía un propósito. Y se lo dice. Mira esto: ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Mira cómo lo entiende él, que está en el lugar y en el momento exacto para ser de bendición. En verdad es el llamado para los hijos y las hijas de Dios, para los cristianos. Estamos convencidos que no estamos vivos por casualidad, que no vivimos donde vivimos, trabajamos donde trabajamos, estamos donde estamos por casualidad. Todo tiene un propósito, y sobre todas las cosas para ser de bendición. Entonces, Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad en la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá a ustedes, sino Dios. Aleluya. Vuelvo siempre a ese punto, no hay casualidades. Mira, me sorprende cada vez que el Padre me envía a una comisión. Y he decidido irme a un lugar y Él me dice que cambie. Y algo pasa. Y luego entiendo y le digo: sí, las cosas funcionan de esta manera, porque estoy dispuesto siempre a hacer tu voluntad. Y me sorprende. Entonces, no hay casualidades. Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad en la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, amados hermanos y hermanas, siervos y siervas del Señor, hoy estamos hablando de estar en el lugar y en el momento exacto para hacer el bien, para ser de bendición. Mira esto, porque sabes, vuelvo a ese punto, no estamos donde estamos por casualidad.
No caminamos donde caminamos por casualidad, todo tiene un propósito. Y qué maravilloso saber que somos ese medio para ser de bendición, sobre todo para exhortar, para guiar, para modelar el amor de Dios, para guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para exhortar, para fortalecer, para sanar, para liberar. Qué maravilloso es Dios. Pero sobre todo, que nos da la oportunidad de estar en el momento exacto y preciso para hacer su voluntad y ser de bendición. Seguimos otro de los ejemplos. Éxodo capítulo 1, versículo 13 en adelante, hablamos de Moisés. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Ahora mira esto, versículo 17, Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino preservaron la vida a los niños. Mira, las parteras están, en este caso Cifra y Fúa, en el momento exacto y en el lugar preciso para ser un medio de bendición. La orden es exterminar, sobre todo a los varones, al momento de nacer. Vuelvo a esto. Dice entonces: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Alguna de ellas en su momento escuchó de que fueron el medio para que hubiera el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué pasaría si se lo dijeran? No estaban allí por casualidad, ¿saben? Nadie está donde está por casualidad. Dios tiene propósitos a través de nosotros, de propósitos de bien, para ser de bendición. Entonces, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto? Que han preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Versículo 20, Éxodo 1:20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mira esto, todo lo que se hace para el Señor tiene un propósito, y es respaldado por Dios, y lo dice: por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Mira, no debemos de perder la oportunidad que cada día el Padre nos da de ser de bendición, allí donde estemos. Lo digo repetidas ocasiones, estamos en tiempos de tanta necesidad, y la necesidad se nos presenta a cada momento. ¿Qué hacer entonces? Lo que el Padre nos envía a hacer. Porque vuelvo al punto, no caminamos donde caminamos por casualidad, no vivimos, no trabajamos, no estamos donde estamos por casualidad. Como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que tenemos un propósito. Y si lo cumplimos, y si nos ponemos a poner por obra la palabra y hacer la voluntad del Señor, seremos prosperados. Caso de las parteras. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Seguimos, Éxodo capítulo 2, versículo 1 en adelante, hablando de Moisés. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y las calafateó con asfalto y brea,
y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Mira, me goza nuevamente que nada es casual, no hay casualidades en el Señor. La madre de Moisés quiere salvarle. ¿Y quién es el medio para la salvación? La hija de Faraón. Mira esto. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿Qué pudo haber hecho? Muy bien, llévenlo para que lo mate. Hagan lo que tengan que hacer. Me goza, porque cuando se está en el momento y en el lugar exacto, Dios toca el corazón para que su nombre sea glorificado. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No hay descuidos en el Señor. Siempre todo tiene un propósito. Ahora vemos en este momento, están en riesgo los varones, los niños. Moisés está en riesgo. Su madre decide, a través de ese medio, buscar la salvación. La hija de Faraón está en ese momento, que ahora se lo envía a la madre para que lo críe, y aparte de eso le paga. Nada hay oculto a los ojos de Dios. Nada hay imposible para Dios. Por eso debemos de gozarnos como hijos e hijas de Dios, porque nuestra vida tiene un propósito, sobre todo el ser de bendición y de respaldo. Seguimos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Era entonces casualidad de que Moisés hubiese sido criado allí en la familia de Faraón. No, él tenía que darse cuenta del maltrato que los hijos de Dios estaban sufriendo y que él tenía un propósito. Entonces, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora, es un fugitivo. ¿Hay algún descuido ahí de parte de Dios? No, no lo hay. Él lleva ahora a Moisés a ser preparado en el desierto, preparado para su propósito. ¿Sabes qué maravilloso es saber que las pruebas y los procesos tienen propósito de crecimiento, de aprendizaje y de preparación para los propósitos de Dios? Todos aquellos que han pasado momentos tan difíciles
en todas las áreas. Cuando son enviados por Dios y ven a aquellos que están pasando procesos similares, tienen el testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Yo pasé ese momento, yo sufrí ese tiempo, pero Dios me sacó. Él estuvo conmigo y me preparó. Mira esto, para ser testimonio. Mira esto, seguimos con este conflicto. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Después de estar en la casa de Faraón, bien servido, bien cuidado, bien alimentado, ahora está en el desierto. Mira qué maravilloso es saber que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si decidimos estar en el momento y en el lugar exacto para hacer el bien, veremos la mano de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12. Recordemos, ahora Moisés es pastor. El criado como hijo de la hija de Faraón, en los mejores lugares, con las mejores universidades y preparación en ese tiempo, ahora está en una tarea sencilla, ser pastor y en el desierto. Ha dejado las comodidades. ¿Sabes cuánto necesitamos en su momento? Dejar las comodidades y los afanes. Porque cuando estamos todo bien, pues no nos importa. Hasta que empezamos a pasar procesos, nos damos cuenta de que realmente actuamos en idolatría, poniendo en el lugar de Dios lo material, a las personas inclusive. Entonces somos llevados por Dios en ese proceso. Éxodo 3, del versículo 1 en adelante. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Qué maravilloso saber que en medio de todo proceso siempre el Padre nos lleva a su presencia. Nos guía a su presencia. Y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Mira qué maravilloso saber de esa intimidad, de esa relación de Moisés con Jehová, que al momento que escucha la voz, no se asusta, no se intimida, y con total normalidad le dice: aquí estoy. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, fereceo, heveo y los jebuseos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, después del proceso, es llamado a ser el libertador del pueblo de Dios. Entonces, no pasó ese proceso al principio de su nacimiento, ese peligro, ese riesgo, sino para ser llevado a casa de Faraón y ser protegido. Y ahí en ese lugar darse cuenta de todo lo que está pasando el pueblo de Dios. Luego es llevado al desierto para ser fortalecido, para ser enseñado e instruido, y ahora es enviado a ser el libertador.
Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Entonces, siervos y siervas del Señor, hoy estamos hablando del anhelo del Hijo de Dios, del cristiano, del siervo y la sierva del Señor, de estar en el lugar y en el momento exacto para ser de bendición, ser guiados y escuchar la voz de Dios, saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, no para los hombres, y que somos llevados, mira esto, para ser de bendición en todo lugar, sobre todo para modelar el amor y la misericordia de Dios. ¿Nos ha pasado? Vuelvo al punto, que no es casualidad. Estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, trabajemos donde trabajemos, o estudiemos donde estudiemos, caminemos donde caminemos, no hay casualidades en el Señor. Nos lleva a la necesidad para ser de bendición. Nos lleva para ser luz y sal, porque ese es su propósito en nosotros. Entonces, hablábamos del proceso de Moisés. Al principio, con el riesgo de morir, recién nacido, y que es llevado a la casa de Faraón, y ahí es criado, hasta que ya es un hombre. Luego ve cómo es maltratado el pueblo de Dios y decide actuar, al principio de una manera arrebatada. Y por lo mismo tiene que huir. Ahora va al desierto. Y en el desierto es preparado para tener un encuentro con Dios y ser enviado para ser el libertador del pueblo de Dios. ¿Cuál será nuestro propósito? ¿Nos preguntamos alguna vez? Para iniciar, el ser luz y sal, el ser de bendición, el ir y hacer discípulos a todas las naciones, modelándoles el amor de Dios, orar por los enfermos, dar vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos, dar libertad a los cautivos. Ese es el propósito máximo que el cristiano, el hijo de Dios y la hija de Dios tiene. Entonces, hablando nuevamente del proceso de Moisés, dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sobre todas las cosas, cuando reconocemos que somos hijos de Dios y tenemos un propósito para glorificar su nombre. Otro de los casos, de aquellos que están en el momento exacto, en el tiempo exacto para servir al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 en adelante. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No es casualidad que el padre de David le envíe a ese lugar sin saber, porque yo sé que si se entera que hay una batalla, no envía a David, es un jovencito. Pero el padre decide enviarlo para saber de sus hermanos. Y cuando llega a ese lugar se da cuenta de que están a punto de una gran batalla. Me goza nuevamente que no es casualidad, no existe casualidad. David no está en ese momento y en ese lugar por casualidad. Dios lo eligió para que su nombre sea glorificado. Mira esto. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo, aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Qué maravilloso saber que en todo lo que somos enviados como hijos e hijas de Dios, Dios conoce los propósitos y nos ha preparado para ellos. Entonces mira la preocupación ahora del rey, de Saúl. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 34, primer libro de Samuel 17:34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomando algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David, ven, y Jehová esté contigo. Mira, esto al igual, el proceso de la vida de David no fue casualidad. El ser pastor de ovejas, el tener esos encuentros, como él dice, con un león o un oso, y enfrentárseles, Dios estuvo con él. Nos gozamos siempre de saber que en cada batalla, cada proceso, el Padre está con nosotros, y que todo tiene un propósito de aprendizaje, porque en su momento nos servirá, sobre todas las cosas, para glorificar el nombre del Señor y para ser de bendición. Mira, le decía a Jeremías, no, yo soy un niño, decía Jeremías. Y el Señor le dice, no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíe irás. Y yo lo que yo te diga que digas, dirás. Qué maravilloso saber que todo el cristiano y la hija de Dios tiene una preparación. Y cada proceso, por muy complicado que haya sido, tiene una razón de ser para que el nombre de Jehová sea glorificado. Y entonces mira lo que dice. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará en la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ven, y Jehová esté contigo. Y ciertamente Jehová estuvo con él para manifestar su poder y su gloria. Otro de los casos, Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Enfocados ahora en que todos estamos, el cristiano, la hija de Dios debe de estar en el lugar y en el momento exacto para hacer el bien, y de quienes hemos estado hablando no estuvieron en ningún lugar por casualidad. Dios quiso glorificarse a través de ellos. Este es el caso, Jueces 6 del versículo 1 en adelante. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Porque están, mira esto, Gedeón en ese momento, escondido en el lagar, porque ese es el momento en que Dios decidió para tener un encuentro con él. Y lo primero que le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira qué maravilloso es saber que todo tiene su tiempo. Y cuando llegue ese momento en que somos enviados, Dios va con nosotros y nos respalda en todo momento. Otro de los casos, Esther capítulo 4, versículo 13 al 17. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther es llevada a ese lugar y ahora es la reina. No por casualidad, Dios le envió a ese lugar para ser el medio de salvación. Recordemos que el pueblo ahora está a punto de ser exterminado. Y mira lo que le dice entonces Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe si con ese propósito Dios te envió a ser reina? Mira qué maravilloso es Dios, porque sus planes son perfectos. Y estamos, ¿dónde estamos? No por casualidad, sino con un propósito. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a los judíos que sean en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco,
que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Otro de los casos, Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Una jovencita que está en ese lugar y que será el medio para que el Hijo de Dios nazca en esa tierra. María no estuvo en ese lugar por casualidad. ¿Y cuál es la actitud de ella al saber lo que le espera? No era nada sencillo. Recordemos que si ella es reportada de haber fallado, de haber pecado, hubiese sido lapidada. Sin embargo, te digo, en el Señor no hay despropósito alguno. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Haciendo nuevamente énfasis que qué maravilloso es que el Hijo y la hija de Dios estén en el lugar y en el momento exacto para hacer el bien, que no hay casualidades en el Señor, que todo tiene su tiempo, su momento y su hora. El punto es, ¿realmente estamos preparados para servirle al Señor? ¿Realmente hemos aprovechado todas aquellas oportunidades para hacer luz y sal, para ser de bendición, para ser de respaldo, sobre todo a aquellos que no le conocen, aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, para guiarles? Mira, esto es maravilloso. Un caso también bastante particular, Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante. Hablando de Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Han sido encarcelados, por supuesto, no de una manera sencilla, golpeados y más, y ahora están encarcelados. Pero en esos momentos difíciles, con Pablo y Silas, tienen un propósito. ¿Saben? Me goza siempre cuánto ama Dios a los hombres. Por eso la palabra del Señor lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabes cuánto ama Dios al hombre? Y sobre todo, cuánto Dios ama al pecador, que envía su momento, aún en medio de procesos difíciles, envía a sus hijos para estar en el lugar y en el momento preciso para hacerles de bendición. Este es el caso de Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mira qué maravilloso saber que el carcelero iba a necesitar la ayuda de los hijos de Dios. Y por eso Dios les envió a Pablo y a Silas en ese momento a ese lugar, para hacer luz y sal y ser de bendición. A veces buscamos lo más fácil, lo más sencillo para hacer la obra de Dios, lo que no sea cuestionado o lo que no sea conflictivo. Pero sabes, cada momento tiene un propósito en el Señor. Vuelvo al punto. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Sí, fue un momento no sencillo ni agradable para Pablo y Silas, pero una familia está esperando el conocer a Dios. Y ellos son enviados de una manera poco usual en la cárcel, para que a través de ese proceso, de ese momento, la familia de este hombre, como dice la palabra,
se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, amados hermanos, algo que el cristiano debe de tener siempre en su mente, que no estamos donde estamos por casualidad, por descuido, no vivimos donde vivimos, trabajamos o estudiamos o caminamos donde caminamos por casualidad. Dios tiene propósitos a través de nosotros, porque hay una gran necesidad allá afuera. Gente que no le conoce todavía, aquellos que en su momento han caído o se han tirado y que necesitan una palabra de exhortación, el respaldo en oración, la bendición. Porque sabes, algo que tenemos que tener siempre en mente es este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué nos dice? La sociedad en general está esperando que los hijos de Dios cumplamos con nuestra tarea y nuestro propósito para salir de la esclavitud de vicios, de pecados, de maldiciones. En esta mañana, un encuentro tan particular con una sierva del Señor. Y estando juntos que orábamos, había un alcohólico botado en un lugar. Y dijimos, no es casualidad que estemos aquí, hay un propósito de orar por él, de declarar libertad y sanidad y de creer que Dios le libertará y le ha libertado de esa maldición de los vicios. No es casualidad, hermanos y hermanas, que seamos hijos de Dios y que nos encontremos en momentos tan particulares. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sabes, esta es la palabra de cada día del Padre. ¿Quién irá? Al necesitado, al que está esclavo de vicios, de pecados, de maldiciones. ¿Quién irá a hacerle luz y sal? ¿A quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esa es nuestra tarea, amados hermanos. Esa es nuestra gran comisión, porque decimos como cristianos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido, no para hacer bulla ni tantas tareas, sino nos ha enviado para hacer de bendición al prójimo y a los enemigos. Entonces mira lo que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, lo decimos, lo creemos, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Romanos 10:15, eso va para los siervos del Señor. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Está bien, de verdad, instruir, preparar. Jesús lo hizo, llamó a sus discípulos, les preparó, les enseñó, les instruyó, les modeló y luego les envió a hacer la obra. Entonces, Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Gálatas 6:7, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces hoy nos centramos en cada día, en el nombre del Señor, estar en el lugar y en el momento exacto para hacer el bien, para que el nombre de Jehová sea glorificado, porque todo lo que hacemos para el Señor no lo hacemos en vano. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos tus siervos, tus hijos, y enviados a hacer tu voluntad en todo lugar. Gracias porque sabemos que nuestro propósito es ir y predicar las buenas nuevas, ser de bendición, ser luz y sal y en todo lugar, estar en el momento exacto y preciso para que tu nombre sea glorificado, para que el necesitado encuentre ese apoyo, ese respaldo, para que vea a través de nosotros, Señor, tu amor, tu misericordia y tu bondad.
Así que, Señor, lo decimos con libertad, Señor. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones.